4 videos seguidos. Y si ya has visto algo de esto antes, quédate porque hay mucho que no has visto. Vamos a cubrir 100 fenómenos que ocurren en la naturaleza por sí solos, sin tener que darle explicaciones a nadie. Desde donas de nieve perfectas en campos abiertos hasta vapor saliendo por túneles de 18 metros en nuestras montañas antárticas y media docena de trombas marinas formándose al mismo tiempo frente a la costa del Golfo. La naturaleza no pide permiso. Soy Mike con Liz25 y estos son 100 fenómenos científicos tan extraños que te dejarán sin palabras. El 11 de noviembre de 2018, estaciones de monitoreo en todo el mundo detectaron extrañas ondas sísmicas que duraron alrededor de 20 minutos y viajaron miles de kilómetros. Activaron los sensores de terremotos, pero nadie en la superficie pudo sentirlas. La ubicación inicial se rastreó hasta Maota, una isla entre África continental y Madagascar. Esta región ha sido afectada por terremotos con una disminución en los meses previos a la catástrofe. Sin embargo, no se observó ninguno el 11 de noviembre, especialmente ninguno capaz de producir la señal sísmica. La extraña señal se parecía más a una ráfaga de energía que a un terremoto. Un sismólogo comparó la señal de Mayotta con un terremoto de magnitud 6.3 en el Atlántico Norte. Aunque ambas señales eran visibles, tenían apariencias drásticamente distintas. Un terremoto suele producir energía en un amplio rango de frecuencias y tiempos. Algunos científicos creen que la actividad probablemente fue causada por un volcán submarino al norte de Mayotta. Otra idea es que el evento fue provocado por un terremoto lento no reconocido. La teoría de la deriva continental existe desde hace mucho tiempo. De hecho, fue propuesta por primera vez en el siglo XVI. Según la teoría, los continentes del mundo se desplazan unos respecto a otros a través del océano. Más tarde, se perfeccionó en la teoría de la tectónica de placas, que sostiene que las placas tectónicas en el fondo del océano se mueven lentamente, separando continentes y formando océanos durante millones de años. Sin embargo, la ciencia aún no ha explicado qué causó que estas placas se movieran en primer lugar, y los estudios muestran que la teoría no logra explicar completamente los fenómenos. Una teoría poco popular en el mundo científico, por razones obvias, ha sugerido que, debido a la naturaleza inexplicable del funcionamiento de la teoría y la evidencia en su contra, es posible que los continentes se hayan dividido mucho más rápido que en muchos millones de años por una catástrofe imprevista, como una gran inundación. Ahora, no tengo que decirte dónde puedes leer sobre eso, ¿verdad? Los físicos presenciaron una explosión de partículas de alta energía que salió disparada hacia el espacio desde el hielo de la Antártida y necesitan averiguar por qué o cómo sucedió. Sin embargo, creen que fue algún tipo de rayo cósmico. Desafortunadamente, se supone que las partículas que conforman el modelo estándar de la física de partículas no pueden viajar de esa manera. Pero fue precisamente lo que la antena antártica de impulsos transitorios de la NASA, o ANITA, detectó en marzo de 2016. Es bien sabido que las partículas de baja energía pueden viajar miles de kilómetros a través de la Tierra sin sufrir daños. Las partículas de alta energía, por otro lado, se comportan de manera diferente porque sus grandes secciones transversales aumentan la probabilidad de que choquen con algo cuando entran a la Tierra. Como resultado, no sobreviven. La mayoría de los científicos cree que ANITA registró un tipo completamente nuevo de partícula. Algunas teorías proponen una distribución inusual de materia oscura dentro de la Tierra y una forma de neutrino estéril que rara vez colisiona con la materia. Según los investigadores de Penn State que integraron datos de ANITA y IceCube, otro observatorio de neutrinos basado en la Antártida, no el rapero. Las partículas que salen disparadas a través del hielo hacia el espacio tienen menos de una posibilidad en 3,5 millones de ser parte del modelo estándar de la física de partículas. Los científicos estaban tratando de obtener información sobre las primeras estrellas de nuestro universo cuando se encontraron con un obstáculo en 2006, un ruido no identificado que dificultó gravemente su investigación. Aún no han descubierto qué podría ser ese ruido. Aunque los sonidos no pueden viajar por el espacio, las ondas de radio sí pueden, que es lo que creen que son, pero no están seguros de su origen. También vale la pena señalar que este sonido es 6 veces más fuerte de lo que esperaríamos de las ondas de radio, y no tienen explicación para ello. Lo que sí saben es que no se trata de ninguna de las ondas de radio, partículas de polvo o primeras estrellas que conocemos actualmente. Y pues ahí lo tienen. Nuestra atmósfera es bombardeada regularmente con partículas de alta energía o rayos cósmicos provenientes del espacio. O debería decir de manera regular. Aunque no son dañinos para las personas, fascinan a los físicos. Hemos aprendido mucho sobre astrofísica y física de partículas al estudiar los rayos cósmicos, pero algunos, los que tienen más energía, siguen siendo un misterio hasta el día de hoy.
En 1962, Livio Scarsi y el Dr. John D. Lindsley presenciaron algo asombroso en el experimento Volcano Ranch. Un rayo cósmico de ultra alta energía que mostraba una energía superior a 16 julios. Para ponerlo en perspectiva, un julio es aproximadamente la cantidad de energía necesaria para mover una manzana del suelo a una mesa. Sin embargo, toda esa energía está concentrada en una partícula 100.000 billones de veces más pequeña que una manzana. Eso significa que va casi a la velocidad de la luz. Los físicos todavía están tratando de entender cómo estas partículas adquieren cantidades tan enormes de energía. Algunos sugieren que se originaron en supernovas, que ocurren cuando las estrellas explotan al final de sus vidas. Las diminutas partículas también podrían ser aceleradas en discos de materia colapsante que se forman alrededor de los agujeros negros. La postura actual es que las galaxias se crean a partir de un halo de materia oscura. Por lo tanto, está de más decir que una galaxia no debería poder formarse sin materia oscura. En 2018, Peter Van Dokkum y sus colegas descubrieron NGC 1050 DF2, una galaxia que parecía carecer de materia oscura. El descubrimiento dejó a los astrónomos rascándose la cabeza. La ausencia de materia oscura en esta galaxia, de hecho, confirmaría la existencia de dicha sustancia, mientras pone en duda nuestra comprensión actual de cómo se forman las galaxias. Para encontrar algún tipo de respuesta, los principales científicos creen que necesitamos revisar nuestra comprensión de la gravedad. Sin embargo, otras teorías de la gravedad todavía contienen algo que se asemeja a la materia oscura a escala galáctica. Como resultado, Van Dokkum cree que si una ley de la gravedad se aplica a una galaxia, debería aplicarse a otras galaxias de la misma manera. Por lo tanto, debido a que el factor de imitación siempre está presente, cada galaxia debería parecer tener materia oscura, incluso si no la tiene. Esto nos lleva a la desconcertante conclusión de Van Dokkum. Si todas las galaxias deberían parecer tener materia oscura, la incapacidad de detectar materia oscura en NGC 1052 DF2 implica que la materia oscura existe. Los científicos continúan debatiendo el tema. Las olas monstruo, también llamadas olas monstruo o asesinas, son grandes olas que aparentemente aparecen de la nada en mar abierto. En la mayoría de los reportes se describen como muros de agua. Son muy diferentes de los tsunamis, que son creados por el desplazamiento de agua debido a terremotos submarinos, deslizamientos de tierra o erupciones volcánicas, y no se vuelven enormes hasta que llegan a la costa. Según los investigadores, las olas monstruos se generan cuando olas más pequeñas se fusionan en olas más grandes, ya sea por vientos superficiales intensos o por cambios en las corrientes oceánicas causados por tormentas. Sin embargo, los mecanismos reales detrás de estas extrañas crestas siguen siendo un misterio. Cuando el Adonia, el barco de nuestro video relacionado, zarpó por primera vez en septiembre de 2000, su tripulación pensó que estaban preparados para cualquier cosa. En las imágenes, los miembros de la tripulación están concentrados en las olas altas frente al barco cuando son sorprendidos por una ola monstruo que los golpea de lado. Se cree ampliamente que las olas monstruo son las responsables de muchas de las extrañas desapariciones de barcos a lo largo de la historia. El lago de Furnas, también conocido como Furnas Lake, es una atracción turística imprescindible en Brasil. Las impresionantes cascadas, acantilados y túneles crean un escenario increíble. El color verde del agua es causado por la represa hidroeléctrica cercana del mismo nombre. Desafortunadamente, en 2022 ocurrió un evento horrible que cobró la vida de 10 personas cuando un acantilado se derrumbó inesperadamente, sepultando las embarcaciones turísticas bajo él. Los espectadores estaban aterrados e impotentes para ayudar. Las víctimas eran parte de un grupo de familiares y amigos que salieron a explorar por el día. El terrible desastre fue grabado desde varios ángulos por muchas cámaras diferentes y rápidamente llegó a las plataformas de redes sociales de todo el mundo. Además de las víctimas mortales, más de 30 personas resultaron heridas, 9 de las cuales requirieron hospitalización. Una tromba marina es un espectáculo digno de ver. Ver más parece más bien una fantasía de Hollywood. Un hombre tenía su cámara lista en 2020, cuando 6 trombas marinas podían verse girando simultáneamente en el Golfo de México, mientras 2 ciclones tropicales se acercaban al territorio continental de Estados Unidos. El video que grabó muestra columnas enormes de agua de mar elevándose en el aire frente a la costa de Luisiana. Las trombas marinas son tornados que se originan sobre el agua o que pasan de la tierra al agua. Estos vórtices de agua tienen las mismas características que los tornados comunes. Por lo general se desarrollan durante tormentas y pueden ser igual de peligrosos. La naturaleza no se anda con sutilezas. Solo pregúntenle a Chris Tangi, quien se quedó asombrado cuando un torbellino de fuego de 30 metros o 100 pies arrasó una región del interior de Australia en 2012. Tangi,
Un cineasta estaba buscando lugares cerca de Alice Springs, Australia, cuando captó imágenes extremadamente raras de este asombroso fenómeno. Aunque los humanos rara vez ven remolinos de fuego, puede que sean más frecuentes de lo que pensamos. Mark Wysocki, un profesor de ciencias atmosféricas en Cornell, explicó que su hogar más probable, el corazón ardiente de un incendio forestal furioso, suele estar oculto a nuestra vista. Debido a que los remolinos de fuego se graban en video con mucha menos frecuencia de lo que se ven, no se sabe nada sobre el rango de proporciones y velocidades que este fenómeno puede alcanzar. Cuando se trata de inundaciones en lugares que no han experimentado desastres por inundaciones antes, la frase evento meteorológico que ocurre una vez en la vida se menciona mucho. Sin embargo, las inundaciones en la provincia de Hunan, China, en julio de 2021, realmente encajan con esa descripción. Changzhou, la capital provincial, experimentó la cantidad de lluvia de todo un año en solo 3 días. Y como puedes imaginar, toda la ciudad estaba bajo el agua. Mientras que la terrible inundación afectó a todos en la provincia, aquellos atrapados bajo tierra en el sistema del metro enfrentaron el mayor peligro, ya que el nivel del agua subió rápidamente hasta sus cuellos. En total, 14 personas murieron en el metro de la ciudad y se cree que muchas más fallecieron en la provincia mientras aparecían videos de personas siendo arrastradas por el agua. Las imágenes muestran a personas atrapadas en una cabina de tren con las puertas cerradas mientras el agua marrón sube rápidamente a su alrededor. No veas esto si eres claustrofóbico. Por suerte, el grupo en el video logra ponerse a salvo. El 6 de febrero de 2023, un terremoto de magnitud 7.8 sacudió el sur de Turquía cerca de la frontera con Siria. Casi 9 horas después, otro terremoto de magnitud 7.5 golpearía a 95 kilómetros o 59 millas al suroeste. Murieron muchas personas y los países afectados sufrieron pérdidas financieras desastrosas. El primer terremoto fue el más mortal que ha azotado a Turquía, un país propenso a los terremotos, en más de 20 años. Para empeorar las cosas, tuvo su epicentro cerca de Gaziantep, en el centro sur de Turquía, hogar de miles de refugiados sirios y de varias agencias de ayuda humanitaria. Los gobiernos de todo el mundo respondieron rápidamente a los llamados de ayuda internacional, enviando equipos de rescate y proporcionando asistencia. El mundo vio escenas que recordaban las secuelas del 11 de septiembre, mientras los equipos buscaban sobrevivientes entre los escombros. Solo 3 serían encontrados. La teoría de la relatividad especial de Einstein nos llevó a suponer que nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. De hecho, la relatividad predice que para que cualquier cosa con masa viaje a la velocidad de la luz, se necesita una cantidad ilimitada de energía. Esto se puede ver en los rayos cósmicos de ultra alta energía de los que hablé antes. Tienen una energía asombrosa para su tamaño, pero aún así no pueden viajar tan rápido. Cuando consideramos la velocidad de la luz como un límite absoluto, esto también puede explicar por qué la comunicación con civilizaciones alienígenas es, bueno, poco probable. Si ellos experimentan las mismas limitaciones que nosotros, entonces nuestras señales tardarían miles de años en llegar de una civilización a la otra. Si existiera una manera de transmitir materia o información más rápido que la velocidad de la luz, definitivamente cambiaría nuestro mundo. Porque, verás, viajar más rápido que la luz desafía la causalidad, la relación entre las causas y los efectos de los eventos. Debido a que el tiempo y el espacio están interconectados bajo la relatividad especial, la información que se mueve más rápido que la velocidad de la luz haría posible que alguien obtuviera información sobre un evento antes de que, ya sabes, ocurriera. Un tipo de viaje en el tiempo, si lo quieres ver así. La comunicación más rápida que la luz resultaría en paradojas infinitas que no tenemos idea de cómo resolver. Así que parece poco probable que exista. Sin embargo, si logras crearla, por favor contáctanos ayer mismo. Aunque los estudios sobre la velocidad de la luz no han desacreditado completamente la suposición de que nada puede ir más rápido, hay cada vez más evidencia de que puede no ser exacta. La energía oscura se está moviendo más rápido que nunca a medida que pasa el tiempo. También han descubierto que, suponiendo que la teoría del Big Bang sea correcta, el universo se expandió mucho más rápido que la velocidad de la luz cuando estaba en su infancia. Algunos científicos incluso han registrado pulsos que superaron la velocidad de la luz en estudios cuidadosamente controlados. Así que, aunque aún está por verse si alguna vez viajaremos más rápido que la velocidad de la luz, puede que estemos menos limitados de lo que antes creíamos. Hasta ahora, este enigma ha permanecido sin resolverse, pero la ciencia se está acercando a una solución. Los científicos han debatido durante mucho tiempo si la luz se comporta como una onda o como una partícula. Sin embargo, investigaciones extensas han revelado que la verdadera naturaleza de la luz es más compleja de lo que todos pensaban anteriormente. A través de experimentos, los científicos han demostrado que un fotón puede comportarse como partícula y como onda al mismo tiempo.
Además, han encontrado evidencia que demuestra que un fotón puede decidir mostrar un comportamiento similar al de una partícula o al de una onda cuando se le obliga a decidir, bajo condiciones controladas, por supuesto. Las razones detrás de este fenómeno siguen siendo esquivas, y los científicos están trabajando muy duro para desentrañar el misterio. Incluso ha sido apodado el único y verdadero misterio de la mecánica cuántica por nuestros eruditos congéneres. El principio cosmológico es la suposición de que hay aproximadamente la misma cantidad de materia en todas partes del universo, lo que significa que el universo es excepcionalmente plano a gran escala. Sin embargo, la teoría del Big Bang sostiene que debió haber habido algunos cambios significativos en la densidad en el cosmos primitivo. Como resultado, era mucho más irregular de lo que es nuestro universo ahora. La teoría de la inflación sugiere que el cosmos actual surgió de una pequeña porción del universo primitivo. Esta pequeña porción se expandió rápida y dramáticamente, mucho más rápido de lo que el universo conocido se está expandiendo hoy en día. La inflación, como dibujar en un globo y luego llenarlo de aire, estiró todas las irregularidades del cosmos primitivo y explica por qué hoy tenemos un universo esencialmente plano, donde las condiciones se parecen entre sí donde quiera que vayas. Aunque esto explica mucho de lo que vemos, los físicos aún no saben qué activó la inflación. Los detalles sobre lo que ocurrió durante esta inflación son igualmente confusos. Un mayor entendimiento de este periodo podría enseñarnos mucho sobre el universo actual. Una fracción de segundo después del Big Bang, nuestro universo estaba lleno de pares de partícula-antipartícula que, al entrar en contacto entre sí, se aniquilaban mutuamente, dejando solo energía pura. Pero aquí está el problema. Si este equilibrio perfecto fuera la norma, tendríamos un universo hecho completamente de energía. Sin embargo, aquí estamos envueltos por un universo lleno de materia. Esto significa que las partículas sobrevivieron cuando no deberían haberlo hecho, creando todo lo que vemos hoy. La supervivencia favorecida de la materia sobre la antimateria se conoce como el problema de la asimetría bariónica. Para tratar de entender esto, los científicos esperan examinar partículas con el Gran Colisionador de Hadrones de CERN. Una posibilidad es que las leyes de la física no existían en el momento del Big Bang. Los científicos han hecho algunas observaciones usando procesos como la violación de paridad de carga, pero todavía estamos tratando de explicar lo que sabemos. Uno de los mayores riesgos de desastres naturales de Noruega está bajo los pies de sus ciudadanos. Los deslizamientos de arcilla rápida son una amenaza aterradora. Como podemos ver en las imágenes del desastre de Alta, las consecuencias pueden ser desastrosas. En Escandinavia, la arcilla rápida se encuentra debajo del nivel marino, donde estaba el nivel del mar durante la última era de hielo. Cuando las capas de hielo se derritieron, las partículas de arcilla fluyeron con el agua y se depositaron en el agua salada a lo largo de la playa. Como resultado, la arcilla que antes estaba bajo el agua ahora está por encima del nivel del mar. Con el tiempo, el agua subterránea dulce ha eliminado la sal de las capas de arcilla. Esto altera significativamente las características de resistencia de la arcilla. Si esa arcilla se sobrecarga, la masa de arcilla puede licuarse de inmediato, provocando que la tierra se deslice. Esto puede extenderse sobre áreas enormes, causando que las estructuras a nivel del suelo colapsen o floten a grandes distancias. En 2017 los incendios forestales arrasaron California, destruyéndola a un ritmo sin precedentes. Vehículos, edificios y terrenos fueron consumidos por el fuego en videos en línea de los incendios. De hecho, al final de la tragedia, aproximadamente 9.000 incendios forestales habían arrasado el estado, destruyendo más de 10.800 casas y matando al menos a 46 personas. Los incendios fueron alimentados por un clima excepcionalmente cálido en el sur de California, que fue el más caluroso registrado de abril a septiembre, combinado con muy poca lluvia en el área de Los Ángeles, lo que resultó en condiciones ideales para incendios forestales. Los vientos secos de Santa Ana, que alcanzaron hasta 70 millas por hora en algunos lugares, ayudaron a que se propagara rápidamente. Era el día después de Navidad en 2004 y miles de visitantes europeos y estadounidenses habían llegado a las playas de Tailandia, Sri Lanka e Indonesia para escapar del clima invernal en un paraíso tropical. Un terremoto de magnitud 9.1 destruyó una falla submarina en el Océano Índico a las 7:59 am, empujando una enorme columna de agua hacia los vacacionistas desprevenidos en la playa. El tsunami del día después de Navidad sería el más devastador de la historia registrada, matando a 230.000 personas en solo unas horas. El poder destructivo y brutal del tsunami del Océano Índico de 2004 se ha atribuido al terremoto que lo provocó. El sismo fue causado por una megafalla de subducción que ocurre cuando placas oceánicas pesadas se subducen debajo de placas continentales más ligeras. El terremoto de 2004 fracturó una sección de 900 millas de las placas India y Australian a 31 millas bajo el fondo del océano.
En lugar de provocar una sola sacudida severa, el sismo duró unos implacables 10 minutos, liberando el equivalente a miles de bombas atómicas. El 10 de octubre de 2018, el huracán Michael llegó a Florida, y los meteorólogos entendieron rápidamente que estaban enfrentando uno de los huracanes categoría 5 más significativos que jamás hayan tocado tierra en el este de Estados Unidos. Causó daños por $25,000 millones y 16 personas perdieron la vida. A pesar de todo el caos y la destrucción, un valiente residente de Callaway decidió grabar una película casera documentando los daños causados a su comunidad, lo que resultó en estas imágenes extraordinarias. Puedes ver cómo todo su vecindario es arrasado por vientos de 150 millas por hora en solo 15 minutos. Y al final, puedes ver un recorrido por una calle común que ha quedado reducida a poco más que un montón de ramas y tejas rotas. Las montañas Tian Shan están ubicadas a lo largo de las fronteras de Kirguistán y China. Estas impresionantes montañas formaban parte de la antigua Ruta de la Seda que conectaba Asia y el Medio Oriente con el oeste. En 2022, una gran avalancha arrasó con más de 10 personas que estaban haciendo senderismo en la montaña, incluyendo a 9 británicos. Uno de los excursionistas, Harry Shimin, subió imágenes del evento a su cuenta de Instagram. Muestra el aterrador momento en que la nieve bajó a toda velocidad por la montaña a lo lejos y se dirigió hacia ellos, haciendo que el grupo corriera para ponerse a salvo mientras la nieve caía sobre ellos. Shimin estaba tomando fotografías a cierta distancia del tour guiado cuando escuchó el profundo crujido del hielo detrás de él. Documentó la avalancha hasta el último segundo y apenas logró ponerse a salvo. La mesosfera, o la región de la atmósfera más cercana al espacio, es extremadamente fría y seca. En el verano, cristales de hielo del tamaño de partículas de humo de cigarro crecen alrededor del polvo, probablemente proveniente de meteoroides, en temperaturas tan bajas como menos 125 grados Celsius o menos 123 grados Fahrenheit. Cuando esto sucede, se producen nubes noctilucentes, impresionantes exhibiciones azules de nubes tenues que aparecen inmediatamente después del atardecer. Estas nubes cautivadoras se vieron por primera vez alrededor de 2 años después de la erupción del Krakatoa en la década de 1880 y a los científicos les tomó hasta 2006 responder preguntas sobre su naturaleza y formación. Recientemente surgió un nuevo misterio respecto a la persistencia de las nubes noctilucentes durante la temporada de verano de 2018. Se pueden ver cada año y siguen un patrón predecible. Aparecen en mayo, se intensifican en junio y desaparecen a finales de julio. Sin embargo, en 2018 estas hermosas luces nocturnas se intensificaron en julio y duraron hasta bien entrado agosto. Utilizando datos del instrumento satelital Microwave Limb Sounder de la NASA, científicos de la Universidad de Colorado descubrieron que un aumento en la humedad provocó que las nubes noctilucentes persistieran por más tiempo. Todavía están tratando de identificar la causa exacta del aumento en la humedad. Sin embargo, una teoría es que el movimiento de ondas planetarias en el hemisferio sur creó más humedad en la atmósfera del norte de lo habitual. A pesar de todo lo que se dice sobre poblar el espacio, debemos recordar que secciones increíblemente grandes del sistema solar, sin mencionar la galaxia y más allá, ya son bastante aburridas. Aunque estamos seguros de que visitar mundos extraterrestres sería emocionante al principio, pronto nos daríamos cuenta de que hay poco que hacer en el espacio. Por otro lado, Saturno rompe todas las expectativas de lo poco interesante que debería ser el espacio. Cada vez que visitamos Saturno o una de sus muchas lunas, descubrimos algo nuevo e inesperado. Considera sus anillos, que se vuelven más misteriosos mientras intentamos comprenderlos por completo. Sabemos que están formados de hielo y roca, y que la gravedad de Saturno y sus 62 lunas hace que creen ondas hacia afuera. Sin embargo, como sugieren algunos estudios nuevos, también tienen ondas que se mueven hacia adentro. No sabemos qué las está causando, pero futuras misiones deberían revelar más. Aparte de los cúmulos de planetas, estrellas y similares, la gente tiende a creer que el universo está vacío. Después de todo, lo llamamos espacio. Sin embargo, la masa total de esos objetos, toda la materia, representa menos del 5% del universo. El 95% restante consiste en materia oscura y energía oscura, que actualmente no comprendemos. Solo sabemos cuánto hay porque podemos ver cómo influye en la expansión del universo. Sabemos que no forma parte de las estrellas, los planetas ni el resto del universo. Sabemos que no es antimateria porque podemos ver la reacción explosiva entre la materia y la antimateria. Solo hay unas cuantas cosas más. A los científicos les quedan opiniones encontradas, pero con tan poca evidencia para respaldarlas, bueno, es poco probable que alguien gane ese debate pronto. Los físicos descubrieron hace décadas que las estrellas en las afueras de las galaxias orbitaban los centros de esas galaxias más rápido de lo esperado. Para explicar esto, los astrónomos suponen que la materia oscura invisible en esas galaxias hizo que las estrellas giraran más rápido.
Después de esto, las mediciones del cosmos en expansión llevaron a los físicos a creer que tenía que haber mucha más materia oscura allá afuera. 5 veces más que la materia visible. Junto con esto, y gracias a los puntos anteriores de nuestra lista, sabemos que la expansión del universo se está acelerando, y cuando se combina con el hecho de que el universo es plano, sí, el espacio-tiempo no está curvado. Los cosmólogos necesitan una explicación para algo que equilibre la atracción gravitacional de la materia. La energía oscura fue la respuesta satisfactoria. La mayor parte de la energía en el universo no puede estar contenida en la materia, sino que impulsa la expansión del universo. Los físicos creen que la energía oscura representa al menos el 70% de la energía en el universo. Muchas observaciones diversas del universo sugieren la existencia de la energía oscura, pero sigue siendo un misterio. En un sentido muy real, el espacio simplemente tiende a expandirse, y solo podemos observarlo expandiéndose a escalas increíblemente grandes. Por lo que sabemos, las explicaciones para la materia oscura y la energía oscura podrían estar equivocadas y tal vez se necesite una teoría completamente nueva. Propón una en los comentarios de abajo. Vamos a lanzar algunas teorías por ahí. De eso se trata la ciencia. Teorías y luego, ya sabes, probar si son correctas o no. Así es como funciona. Ciencia, amigo. Cuando te adentras demasiado en estos misterios, terminas preguntándote por qué y cómo existe algo siquiera. Es una declaración atrevida, pero escúchame. Cada partícula tiene una partícula igual y opuesta conocida como antipartícula. Hay positrones para los electrones, hay antiprotons para los protones, y así sucesivamente. Si una partícula alguna vez entra en contacto con su antipartícula, se aniquilan y se convierten en radiación. Como no queremos ser aniquilados, es bueno que la antimateria sea extremadamente rara. La antimateria ocasionalmente es víctima de la radiación cósmica y también puede ser creada en aceleradores de partículas por billones de dólares por gramo. Sin embargo, parece ser increíblemente rara en nuestro universo. Esto es un verdadero misterio. Simplemente no entendemos por qué la materia, en lugar de la antimateria, prevalece en nuestro universo. Todo proceso conocido que convierte energía en materia produce la misma cantidad de materia y antimateria. Entonces, si el universo comenzó como un cosmos dominado por la energía, ¿por qué no produjo cantidades iguales de materia y antimateria? Simplemente no lo sabemos. El 11 de marzo de 2011, Japón fue testigo del terremoto más grande de su historia registrada. El terremoto ocurrió en el Pacífico Norte, a 130 kilómetros o 81 millas al este de Sendai, ubicada en la mitad norte de la isla de Honshu, y generó un tsunami devastador. La mayoría de los tsunamis, como el que golpeó Tohoku, son provocados por actividad tectónica submarina, como actividad sísmica y erupciones volcánicas. El tsunami de Tohoku produjo olas de hasta 40 metros o 132 pies de altura y desplazó a casi 450,000 personas. Más de 15,500 personas murieron. El tsunami también causó estragos en la infraestructura del país. Las imágenes del evento muestran la destrucción de miles de casas, negocios, carreteras y vías de tren. El tsunami también provocó la fusión de 3 reactores en Fukushima, un desastre radioactivo que, al igual que el desastre de Chernóbil, influirá en nuestra historia durante muchos años. Hoy en día, los incendios forestales en verano parecen tan comunes que las noticias sobre ellos en otras partes del mundo reciben poca atención. Sin embargo, el enorme aumento en la frecuencia de incendios forestales en todo el mundo en los últimos años ha hecho que la gente se dé cuenta de que esto no es solo un problema de California. En los últimos años, incendios masivos han arrasado con millones de acres de tierra en Sudáfrica, Turquía, Argelia, Australia, Italia, Brasil, India, Grecia, Rusia y Chipre. Estas imágenes son de Turquía, donde trabajadores de un restaurante intentan regresar a casa después de entregar comida a los bomberos que luchan contra incendios en el campo. El horrible paisaje del bosque en llamas parece cerrarse a su alrededor hasta que se ven obligados a regresar. Tuvieron la suerte de escapar de las llamas sin sufrir daños. 8 personas murieron en los incendios y cientos más resultaron heridas. Las ventiscas son mucho más que tormentas de nieve devastadoras. Son tormentas de nieve muy específicas que traen fuertes nevadas que duran 3 horas o más, vientos de al menos 56 km por hora y una visibilidad de menos de un cuarto de milla o 400 metros. En 2022, la región de Buffalo, acostumbrada al frío extremo, fue atormentada por largos periodos de visibilidad nula y temperaturas gélidas, lo que resultó en decenas de muertes. Las imágenes de la tormenta muestran a uno de los cazadores de tormentas más conocidos del mundo, Reed Timmer, tratando de avanzar por una carretera con la nieve hasta el pecho. La tormenta invernal trajo lluvia, luego temperaturas frías, intensas nevadas por efecto lago y fuertes vientos, creando condiciones peligrosas en el oeste de Nueva York y causando la muerte de decenas de personas.
El 18 de mayo de 1980, un volcán hizo erupción desde su ladera en lugar de su cima. En los minutos siguientes, la ceniza volcánica devastó el paisaje, liberando 8 veces más energía que la cantidad total de explosivos utilizados durante toda la Segunda Guerra Mundial, incluidas las 2 bombas atómicas. Este fue el Monte Santa Elena. Su explosión, la primera erupción volcánica significativa en los 48 estados continentales en décadas, mató a 57 personas, incluidos científicos, fotógrafos, excursionistas y propietarios que vivían a la sombra de la montaña. Los científicos sospechaban que algo siniestro se estaba gestando bajo este estratovolcán en el estado de Washington, entre Seattle y Portland. En menos de 2 meses, una enorme protuberancia, un grano del tamaño de una ciudad formado por magma en una posición extraña, surgió en su flanco norte y todos se preguntaban si un volcán podía hacer erupción por un costado en lugar de por la cima. Sin embargo, la fuerza y las proporciones excepcionales de la erupción tomaron por sorpresa a casi todos, lo que puso en evidencia cuánto le faltaba aún por aprender a la ciencia de la vulcanología. Indonesia está ubicada en un lugar inusual en el mapa mundial. Está compuesta por alrededor de 17.500 islas, de las cuales 120 tienen volcanes activos. La zona es conocida como el Anillo de Fuego y es propensa a terremotos, licuefacción del suelo, deslizamientos de tierra y tsunamis. Todas estas terribles posibilidades afectarían al pueblo indonesio en un lapso de 2 meses a finales de 2018. El 28 de septiembre, alrededor de las 6 p.m., ocurrió un terremoto de magnitud 7.5 frente a la costa de Palu, en la isla de Sulawesi, provocando un enorme deslizamiento submarino que causó un tsunami. Debido a que los sistemas de alerta temprana fallaron, la gente fue tomada por sorpresa cuando un tsunami de 7 metros de altura arrasó Palu. Más de 4.000 personas murieron y miles más resultaron heridas. Algunas de las grabaciones del evento incluyen un video filmado en un concierto al aire libre en Java. La popular banda local 17 estaba tocando frente a unas 200 personas, principalmente familias, cuando la ola los golpeó por detrás. Aunque el cantante sobrevivió al angustiante incidente, perdió a todos los miembros de su banda y a su esposa. Incluso para los buscadores de emociones, este lugar probablemente resulta intimidante. El Pozo de Jacob es un manantial de 12 pies de ancho rodeado de vegetación prístina y campo abierto, pero nadar solo está permitido en ciertas épocas del año. Desde el pozo, la entrada a un gigantesco sistema de cuevas se esconde debajo, extendiéndose por 4.500 pies. Aunque parece encantador, el Pozo de Jacob es conocido como uno de los lugares más letales para bucear en el mundo, ya que 12 buzos han perdido la vida allí. En la parte norte de Inglaterra, a unas 25 millas de Leeds, el Bolton Street tiene una reputación aterradora. Es una pequeña sección del río Wharfe, que tiene 65 millas de largo de solo 6 pies de ancho, donde el agua se mueve extremadamente rápido, llevándose todo y a todos con ella. El 100% de las personas que han caído en el río aquí han muerto, y muchos de sus cuerpos siguen desaparecidos. Además de la velocidad, debajo del agua se esconden rocas afiladas y cuevas profundas, suficientes para atrapar y aplastar a cualquiera que tenga la mala suerte de caer ahí. Incluso estar cerca puede ser peligroso, ya que la zona experimenta inundaciones repentinas, convirtiendo la tierra seca en ríos en cuestión de minutos. No, este lago no es el resultado de una gran broma, realmente es rosa. Ubicado en Middle Island, a 75 millas de la costa de Australia Occidental, el lago Hillier es algo que tienes que ver para creer. La brillante superficie rosa refleja la luz del sol y se ve magnífica desde arriba. Pero ¿qué es exactamente lo que le da un color tan intenso? Durante años, esa pregunta fue debatida hasta que los científicos finalmente analizaron muestras y secuenciaron el ADN, lo que reveló que el color rosa provenía de una combinación de bacterias púrpuras de azufre, algas rojas y bacterias naranjas. Las erupciones volcánicas y los rayos son 2 de las fuerzas más poderosas de la Tierra. ¿Qué sucede cuando combinas las dos? Esto crea rayos volcánicos, también conocidos como tormentas eléctricas sucias. Uno de los mejores lugares para ver esto es el monte Sakurashima, en Japón. Como el volcán más activo del país, proporciona mucho combustible para las tormentas eléctricas sucias que surgen cuando la ceniza es expulsada a gran altura, choca con otras partículas y produce electricidad estática. El resultado es una exhibición intensa de lava, ceniza y relámpagos en la boca del volcán. Debajo de la superficie de las capas de hielo y nieve hay más de 100 volcanes en la Antártida. Y hay otra manera en que el continente puede deshacerse del calor atrapado debajo a través de un fenómeno llamado chimeneas de nieve. Durante miles de años, el paso de los gases que salen desde abajo crea un túnel que se extiende hasta 18 metros y ahora sirve para expulsar nubes de vapor desde la cima de las montañas. ¿Hay algo más hermoso en el cielo que un arco iris? Bueno, ¿qué tal un arco iris lunar? Como su nombre lo indica, estos tienen mucho que ver con la luna.
Aparecen cuando la luz rebota en la luna y regresa a la Tierra, y luego, al igual que en un arco iris, la luz pasa a través de gotas de lluvia, reflejándose en diferentes ángulos para formar un arco. Los arcos lunares pueden aparecer en condiciones con mucha menos luz, como por la noche. También suelen parecer completamente blancos en lugar de multicolores, porque el ojo humano no tiene suficientes conos. Por eso, la mejor manera de verlos puede ser a través de una cámara configurada con una exposición prolongada. Los basaltos columnares son de los productos más misteriosos de la Tierra precisamente por lo fabricados que parecen. Estas son fracturas que se forman a partir de lava. Cuando la lava se enfría, se contrae tanto que se agrieta, derramando la lava en otra columna y así sucesivamente. ¿Conoces esos árboles que caminan en El Señor de los Anillos, los Ents? Bueno, resulta que Tolkien podría no haber estado tan equivocado. Los árboles en el oeste de Rusia toman formas peculiares e inexplicables. En lugar de crecer en una línea más o menos recta, se debilitan y se doblan, a veces formando un lazo antes de dispararse hacia el cielo. Estas formas juguetonas le han valido a la zona el apodo de el bosque danzante. Los científicos todavía están luchando por ponerse de acuerdo sobre por qué exactamente se comportan de esta manera. Las principales teorías tienen que ver con los tipos de semillas utilizadas, los fuertes vientos que se llevan su cubierta, o incluso algún tipo de campo geomagnético que interrumpe el crecimiento. Imagina la gran paca de heno. Ahora imagina que es pleno invierno y la forma está congelada. Lo creas o no, objetos como estos existen en la naturaleza y no hay heno en el interior. Se llaman donas de nieve, o como yo las voy a llamar de ahora en adelante, nueces de nieve. Y se forman cuando el viento enrolla un gran trozo de nieve en una forma cilíndrica, a menudo recogiendo pedazos de roca en el camino. La única manera de que se formen es que una capa se derrita, dejando el exterior pegajoso, luego se agrega algo de viento y una superficie relativamente plana, y antes de que te des cuenta, ahí están tus nueces de nieve. ¿Está bien, donas de nieve? #SnowNuts en la cosa si te gusta a mí. Si lo hicieron con Cronuts, ¿por qué no podemos hacerlo con esto? ¿De acuerdo? Un poco al noroeste del centro de Egipto se encuentra el Desierto Blanco. Cubierto por rocas y arena blancas, es un paisaje que ha sido moldeado por millones de años de lenta acumulación. Esta área estuvo una vez cubierta por agua, donde sedimentos y rocas se acumularon en el fondo hasta formar eventualmente una capa de piedra caliza que alcanza los 300 metros en su punto más grueso. Una vez que el agua se fue, este material quedó expuesto a los elementos, esculpiendo un paisaje extraordinario. Las rocas que quedan sobresalen sobre la superficie como monumentos naturales, dándoles una apariencia de otro mundo. También es muy divertido decir farafra. Adelante, inténtalo. Farafra. De nada. Durante cientos de años, el pueblo de Knaresborough en el norte de Inglaterra ha sido famoso por algo que parecía imposible. Un pozo que podía transformar objetos dejados en su agua en piedra en cuestión de meses. El pozo petrificante, como llegó a conocerse, se relacionó con la brujería y la hechicería. Sin embargo, los científicos finalmente pudieron descubrir lo que estaba sucediendo. El agua que fluye desde el subsuelo recoge una gran cantidad de hierro, magnesio, aluminio y otros elementos, o, ya que está en el Reino Unido, aluminium, como lo dicen allá. A medida que parte del agua se disuelve y se evapora, un compuesto llamado carbonato de calcio fluye y recubre cualquier cosa que se cruce en su camino, dando la impresión de convertirla en piedra. El pozo petrificante ahora es una atracción turística, con una selección de objetos cubiertos de carbonato de calcio colgando de sus paredes, desde un par de calzoncillos hasta un patín de ruedas. Las luciérnagas han sido durante mucho tiempo uno de los espectáculos más misteriosos de la naturaleza. A pesar de que solo viven alrededor de un mes, su breve vida brilla. Para señalar que están listos para aparearse, las luciérnagas se envían destellos entre sí. El parpadeo de algunas luciérnagas está más relacionado con su grupo. Las luciérnagas sincronizadas pueden iluminarse perfectamente al mismo tiempo que las rodean, realizando un impresionante espectáculo de luces. En lugar de tener un ritmo interno propio, los investigadores han descubierto que el parpadeo sincronizado proviene de la sinergia del grupo. Después de decenas de estudios, el mecanismo detrás de este comportamiento emergente sigue siendo en gran parte un misterio. Atrayendo a miles de turistas cada año, Islandia se ha hecho famosa por sus vastas cuevas de hielo. La mayoría de ellas se crean cuando el agua fluye a través de ellas durante los meses más cálidos, formando una cueva que se cristaliza durante el invierno. Algunas de estas, como las cuevas de Watchnokel, están iluminadas con intensos y hermosos tonos azules. Estas cuevas son únicas por sus techos de hielo translúcido, lo que permite que la luz penetre e ilumine el camino para los visitantes. En la parte más noroccidental de Australia, una abertura de solo 30 pies hace pasar una enorme corriente de agua de mar entre dos desfiladeros.
En esta parte de la cordillera McClarty, el agua se mueve tan rápido que ha ganado el apodo de cascadas horizontales. En los momentos de mayor flujo, la marea aquí puede subir más de 13 pies y la dirección de la corriente incluso puede invertirse. Y si eres lo suficientemente valiente, varias compañías turísticas ofrecen experiencias para atravesar las cascadas a toda velocidad. Pero ten cuidado, no es apto para cardíacos. En 2022, 14 personas resultaron gravemente heridas después de que su bote se volcara. A 500 millas tierra adentro de las cascadas horizontales está el cráter Wolf Creek y también ofrece una experiencia que te dejará sin aliento. Aquí encontrarás el sitio de un enorme cráter de impacto que chocó con la Tierra hace 300.000 años. El cráter mide más de 2.800 pies de diámetro y desciende 200 pies. Se ha calculado que el meteorito probablemente tenía alrededor de 50 metros de diámetro, pesaba 14.000 toneladas y probablemente cayó a una velocidad de 17 kilómetros por segundo. Otro fenómeno natural en Australia se encuentra en un lugar llamado Hamlin Pool. Su fama se debe a que es el hogar del sistema de estromatolitos marinos vivos más grande del planeta. Los estromatolitos datan de hace 3.5 mil millones de años y fueron vitales para producir suficiente oxígeno para hacer de la Tierra un planeta habitable. De hecho, no existe ninguna forma de vida más antigua que ellos en la Tierra, lo que los convierte en una especie de museo viviente de la biología. En Hamlin Pool hay alrededor de 310.000 acres de estromatolitos, que son tan importantes que el lugar ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Durante décadas e incluso siglos hubo un misterioso grupo de luces que aparecían en el interior de Australia. Llamadas Min Min por el pueblo donde se vieron por primera vez, estas pequeñas esferas aparecían justo sobre el horizonte, se movían en todas direcciones e incluso se dividían en diferentes luces. Suena como algo sacado directamente de una novela de ciencia ficción, y cuando finalmente se resolvió el misterio, la explicación resultó igual de extraña. Provienen de la luz atrapada en el aire frío, lo que le permite viajar distancias extremadamente largas, tan lejos que ni siquiera se puede ver el origen de la luz. Esto puede ir más allá de la línea del horizonte, hasta a 300 kilómetros de distancia. Cuando Carlos Darwin viajaba por Sudamérica, se encontró con cientos de dagas de nieve apuntando hacia arriba. Estaba tan intrigado como lo están los visitantes hoy en día. ¿Pero qué creó estas formas tan llamativas? Se forman cuando la luz del sol incide tan fuerte sobre la nieve que ésta pasa directamente de nieve a vapor de agua, en lugar de derretirse primero. Lo que queda son picos de hielo que parecen fuera de lugar en la cima seca y rocosa de la montaña. Un paisaje igualmente inquietante es la extensión de salares en Bolivia, tan plana que la NASA la utiliza para probar sus satélites, y eso lo veremos pronto. ¿Alguna vez has visto un rayo globular? Eso podría sonar como algo que Thor invocaría en una película de Marvel, pero la madre naturaleza es igual de poderosa. Aunque el proceso detrás de este fenómeno no se entiende completamente, puede aparecer en medio de una tormenta eléctrica como una esfera flotante y brillante que dura solo unos segundos. Una de las teorías principales es que el rayo globular se forma después de que un rayo hace contacto con el suelo, combinándose con los minerales de la tierra debajo. ¿Has escuchado la frase llueve a cántaros, verdad? Pero apuesto a que nunca pensaste que podría ser literal. Sin embargo, ha habido algunos casos registrados de animales cayendo del cielo. Uno de esos casos fue en 1794, cuando las tropas francesas se dirigían hacia la frontera alemana para enfrentarse al ejército austriaco. En un momento en que no había enemigo a la vista, los soldados franceses se vieron obligados a huir. La lluvia cayó espontáneamente sobre ellos. Y eso no fue todo. Entre las gotas de lluvia había pequeños sapos que caían sobre las tropas y luego se dispersaban en diferentes direcciones, todavía muy vivos. Otros casos en Inglaterra y Estados Unidos han sido igual de extraños. Los tornados o vientos fuertes parecen ser la explicación más creíble, pero aún quedan grandes interrogantes, ya que los científicos nunca han tenido la oportunidad de estudiar el fenómeno. Desde lo alto del espacio, hay un cráter en Rusia tan grande que los satélites le han estado tomando fotos durante más de 6 décadas. El cráter Batagaica, que data de hace aproximadamente 650.000 años, es el cráter de permafrost más grande del mundo. Se han descubierto fósiles de animales extintos dentro del cráter que desciende 100 metros por debajo del nivel del suelo. Sin embargo, ahora el permafrost dentro del cráter se ha estado derritiendo lentamente con el tiempo. Esto es un problema, porque acelera el cambio climático al liberar gases peligrosos, sobre todo metano, que están atrapados en el suelo. Hablando de metano, en ciertas partes del mundo, debajo de una superficie helada, burbujean bolsas de gases. Cuando un cuerpo en descomposición, como la carne de un animal, cae en un lago, un mini ecosistema muy activo se pone a trabajar. Pequeños microbios comienzan a devorar la carne y al hacerlo producen metano.
Ese metano sube hasta la superficie encerrado en burbujas, pero cuando están congeladas, quedan atrapadas. Después, cuando este hielo se derrite, el metano mortal se libera a la atmósfera, acelerando el calentamiento global. Para no quedarse atrás con el lago rosa brillante que vimos en Australia, Nueva Zelanda tiene su propia poza de líquido fluorescente. Solo que esta es mucho más peligrosa. Ubicado en la isla norte del país, en la zona volcánica de Taupo, el ominosamente llamado Baño del Diablo da una idea de lo letal que es. El color verde luminoso es causado por los altos niveles de azufre y sales de hierro, lo que le da a toda el área un olor penetrante. Aún peor, si tuvieras la mala suerte de caer ahí, la acidez del agua destruiría tu piel. A 1 hora en auto del Baño del Diablo está el lago Sartén, la fuente termal más grande del mundo. Pero esta no es como ninguna fuente termal que hayas visto antes. El agua produce nubes de vapor, lanzando sulfuro de hidrógeno y dióxido de carbono al aire. Como probablemente ya lo imaginaste por el nombre, el lago Sartén está muy caliente, con un promedio de alrededor de 130 grados. El lago es parte del Valle de la Falla Volcánica de Waimangu, una zona famosa por su alta actividad geotérmica. En una de las partes más al sur de Nueva Zelanda, Dunedin tiene una playa secreta poco conocida. En la playa del túnel, las paredes del acantilado forman arcos sobre el mar que pasa por debajo. Pero la zona no recibe su nombre de esos pasajes. Proviene de un túnel tallado en la roca a finales del siglo XIX que permitía el acceso directo a una sección privada y apartada de la playa. Los animales no son las únicas cosas que migran. En la isla norteña japonesa de Hokkaido, partes de la costa reciben visitantes que vienen desde Siberia cada año. Las fuertes corrientes oceánicas empujan las capas de hielo hacia el sur hasta llegar a Hokkaido. El lugar se ha convertido en una atracción popular e incluso puedes optar por una caminata sobre el hielo si puedes soportar las temperaturas heladas. Donde quiera que las placas tectónicas se encuentran o se agrietan bajo la superficie, hay una enorme cantidad de energía geotérmica. Eso es lo que calienta los sistemas de aguas termales Beppu Ons en la isla de Kyushu, en Japón. Esta isla tiene la posición única de estar sobre 4 placas tectónicas donde el magma hierve el agua a unos 100 kilómetros bajo la superficie. En la superficie, miles de respiraderos aprovechan el sistema para distribuir vapor por toda la ciudad, hacia hoteles, baños públicos y complejos turísticos, todos construidos para recibir a los turistas. ¿Qué obtienes cuando combinas uno de los terrenos más planos del mundo con 10.000 millones de toneladas de sal? La respuesta es el Salar de Uyuni en Bolivia, un paisaje que tienes que ver para creer. De pie en el centro, se extiende 500 millas cuadradas en todas direcciones, casi completamente plano. La superficie está cubierta por una capa de agua, haciendo que todo el suelo parezca un gigantesco espejo. La superficie es tan plana que a menudo se utiliza para calibrar y probar equipos satelitales. ¿Qué es lo primero que piensas cuando digo Hawái? Probablemente playas de arena blanca. Sin embargo, en una parte relativamente aislada del estado, hay una playa de arena verde. El fenómeno excepcionalmente raro se origina de un mineral llamado olivino, que es abundante gracias a las erupciones volcánicas que formaron las islas de Hawái. Específicamente, el olivino es abundante cuando el agua subterránea se mezcla con el magma, creando lo que se llaman anillos de Toba. Este es un lugar en el que no querrás detenerte a tomar un baño. Llamado el Shinei-Timpishka, el sistema de ríos se extiende por más de 5,5 millas en las profundidades del Amazonas y parece desafiar la realidad. Ocupa un lugar importante en la cultura local por su extraordinario poder. Este río puede alcanzar temperaturas que superan los 200 grados Fahrenheit, suficiente para convertirlo en una sentencia de muerte para cualquier cosa que caiga en él. El origen del calor está muy por debajo de la Tierra, donde las fuerzas geotérmicas aumentan la temperatura del agua y la devuelven a la superficie a través de fallas geológicas. Tan aterradores como el agua hirviendo son los remolinos que giran rápidamente en Naruto. Eso ocupa el puesto número 9. Si buscas sombra después de un largo día de trabajo, no hay muchos árboles mejores que este. Los árboles de sangre de dragón tienen un tronco grueso y se abren en la parte superior como un paraguas, proporcionando una densa cobertura contra el sol. Esta estructura les da la capacidad de captar la lluvia y transportarla a través de su tronco hasta el suelo, hidratando la vegetación cercana. Estos árboles también tienen otras propiedades únicas. Durante siglos han sido muy buscados por el néctar rojo que sale de sus troncos. Esto se ha utilizado para cerámica, esmalte de uñas, así como para una variedad de usos médicos y se ha extendido desde Socotra, en Yemen, hacia todo el mundo. Nombrado en honor a 3 dragones, no es difícil ver por qué este lugar en Chongqing tiene tanta importancia para los locales.
Compuestas principalmente de piedra caliza, los tres puentes naturales se elevan a más de 700 pies sobre el suelo, con altas paredes donde se encuentran tres arcos formados de manera natural. Juntos abarcan más de 300 pies y ayudan a que estos karsts del sur de China obtengan protección de la UNESCO. La Tetera del Diablo desconcertó a los habitantes locales durante generaciones. Es una cascada que se divide en dos después de chocar con una pared rocosa, y una de sus ramas cae en una cavidad gigante. ¿Pero a dónde va esa agua? Ese era el misterio, lo que llevó a algunos investigadores aficionados a dejar caer rastreadores GPS pero sin éxito. Nada de lo que se arrojaba al arroyo parecía salir en la parte de abajo, como en la otra rama de la bifurcación. Sin embargo, pruebas científicas sugirieron que el misterio era simplemente un punto ciego y que el agujero volvía al arroyo antes de llegar a la cascada. La razón por la que los objetos parecían desaparecer en la Tetera del Diablo era que la corriente los atrapaba debajo y al final los trituraba. Incluso para buzos experimentados hay un lugar en las Islas Vírgenes que les pone la piel de gallina. A unos 30 metros de la isla de Santa Cruz, la pared es un lugar muy popular para el buceo. Los buzos menos experimentados pueden quedarse en una sección con una profundidad de alrededor de 8 metros. Sin embargo, un poco más adelante en la pared, la profundidad cae abruptamente a más de 4.000 metros. Hagas lo que hagas aquí, no mires hacia abajo. Este lugar parece hecho para fondos de pantalla. Y no fue generado por inteligencia artificial, lo que lo hace aún más aterrador. En Oregón, el pozo de Thor parece desafiar la física. En una parte bastante plana de la costa de Cape Perpetua, un agujero de 6 metros de profundidad de repente absorbe todo lo que hay a su alrededor. El pozo de Thor en realidad es una cueva marina y se llena durante la marea baja. Luego, cuando llega la marea alta, el agua es catapultada fuera del agujero hasta 12 metros de altura. Quizá ya hayas visto esta roca antes, es una de las piedras más famosas en Instagram. Ubicada en el oeste de Noruega, la roca conocida como Seragbolten se encuentra a más de 900 metros sobre el suelo, encajada entre dos montañas. Es probable que la roca haya quedado en esta posición hace más de 50.000 años después de que los glaciares se derritieron y la dejaron casi suspendida en el aire. Ahora es un lugar popular para hacer senderismo y se anima a los turistas a caminar sobre la roca, si se atreven. Pero solo se te permite caminar sobre ella si puedes pronunciar Seragbolten. ¿Te da miedo el océano? Bueno, entonces quizá quieras mirar hacia otro lado ahora. Esto es algo más aterrador que las grandes olas o el viento fuerte. Los remolinos de Naruto, ubicados en la parte sur de Japón entre la ciudad de Naruto y la isla Owaji, son una verdadera fuerza de la naturaleza. Generados por las corrientes de marea y la forma del terreno, el agua puede alcanzar velocidades de más de 12 millas por hora, algunas de las más rápidas del mundo. Estos remolinos pueden alcanzar los 20 metros y están inmortalizados en una pintura del famoso pintor japonés Hiroshige. Cuando llega el invierno, en lo alto del monte Sao en Japón, aparecen miles de figuras extrañas. En una época particular del año, los vientos fríos que soplan desde Siberia depositan hasta 3 metros de nieve en la zona, dejando los árboles empapados y cubiertos de nieve. El tipo particular de árboles provoca lo que se llama el efecto Huyo, donde desarrollan formas distintivas, erguiéndose y haciendo que algunos parezcan casi vivos. Esto les ha valido a los árboles el apodo de monstruos de nieve. Estas siluetas, especialmente en la oscuridad, incluso son iluminadas por los centros de esquí y se han convertido en una atracción turística. En la zona de Montserrat, en España, hay una pared rocosa que tardó millones de años en formarse. Aparecen como pilares gigantes e incluso se les ha comparado con dedos, de ahí proviene su nombre, los gigantes de Montserrat. Enmarcando los pueblos de abajo, estas rocas son un ejemplo de lo que se llama conglomerado, cuando diferentes tipos de rocas como guijarros y arena se han fusionado, un proceso que toma millones de años. Si te encuentras en la costa sur de Italia, en la región de Campania, probablemente no te falten hermosos lugares para visitar. Aún así, si un fenómeno geológico está en tu lista de pendientes, entonces la Gruta Azul destaca. Es una cueva larga, que se extiende unos 60 metros y solo es accesible en ciertas condiciones. La entrada es tan estrecha que, si viajas en bote, la mayoría de los pasajeros tiene que acostarse solo para evitar golpearse la cabeza. Sin embargo, una vez dentro, la recompensa es un despliegue colorido de luces azules y esmeralda que rebotan en el fondo de la cueva bajo el agua e iluminan el azul profundo del agua. Justo frente a la costa de la isla de Wight en Inglaterra, hay 3 formaciones peculiares alineadas en el mar. Se formaron por el plegamiento de la creta, lo que las hace increíblemente estables y casi inmunes a la erosión. La más alta de ellas llegó a alcanzar una altura de 120 pies antes de colapsar en 1764. Ahora todavía se elevan a unos impresionantes 100 pies sobre el agua. En la tercera y última cara rocosa hay un faro.
Afortunadamente, ya no hay un farero solitario allí, ya que la instalación está completamente automatizada. También conocidas como las dunas de arena que cantan, Ming Sharshan es una inmensa serie de dunas onduladas. El nombre se le dio por los sonidos que provienen del viento que sopla a través de la zona. En medio de las dunas, apareciendo de la nada, hay un oasis rodeado de vegetación conocido como el Lago de la Media Luna. Este lugar alguna vez formó parte de la famosa Ruta de la Seda que conectaba Asia con Europa. Los comerciantes debieron haber pensado que estaban alucinando cuando se toparon con este lago. Las dunas de arena no son el único lugar donde se puede encontrar música en la naturaleza. Si vas al condado de Bucks en Pensilvania, hay un tipo especial de roca con cualidades musicales. Si las golpeas de la manera correcta, emiten un largo y vibrante sonido. Los científicos no están completamente seguros de qué produce estos sonidos, pero se cree que tiene algo que ver con la elasticidad dentro de las rocas. Ahora, dejando de lado la ciencia, estas rocas son un excelente lugar para llevar a los niños, e incluso se anima a los visitantes a, cito, llevar su propio martillo. Si llegaras al Valle de la Luna en Argentina, se te perdonaría por pensar que fue el sitio de una antigua civilización avanzada. El terreno es seco y árido, con enormes formaciones rocosas que sobresalen del suelo. Algunas de ellas parecen haber sido alisadas intencionalmente, aunque en realidad es por los fuertes y constantes vientos que experimenta la región. A pesar de su apariencia alienígena, el Valle de la Luna se encuentra aquí en la Tierra. Sin embargo, el descubrimiento de huesos de dinosaurios lo ha convertido en una forma de asomarse a millones de años en el pasado. Olvida las grandes pirámides de Egipto. Bosnia y Herzegovina tiene su propia versión y son completamente naturales. A aproximadamente 1 hora y media de Sarajevo, las pirámides de Pirshan están hechas de arena. Las formas, que son suaves y casi parecen hechas por el hombre, se crean cuando el suelo alrededor de la arena y la roca se erosiona, lo que permite que la lluvia y la nieve las pulan. Algunas se elevan a más de 20 metros de altura y sorprendentemente tienen solo unos 200 años de antigüedad. Hemos dejado lo mejor para el final. La Playa Roja es una vasta extensión de costa famosa por su sosa marina. Cada año, cuando la planta florece, cubre 18 kilómetros con plantas de color rojo sangre. Pero si vienes a la Playa Roja buscando arena, entonces te vas a decepcionar. Ubicada en Panjin, es un humedal pantanoso, ahora protegido por el gobierno, y atrae a 2 millones de turistas cada temporada, todos buscando la foto perfecta para Instagram. Muchos factores pueden contribuir a las avalanchas, incluyendo la acumulación constante de nieve que cae por las colinas debido a su propio peso. Las explosiones las causan con frecuencia, pero también pueden ser provocadas por otros desastres naturales que ocurren a muchos kilómetros de distancia. Más de 9.000 personas murieron en Nepal la tarde del 25 de abril de 2015 después de que un terremoto masivo de magnitud 7.8 sacudió el país. Las ondas de choque no fueron lo suficientemente fuertes como para dañar gravemente a alguien en el campamento base del Monte Everest, y ningún edificio se derrumbó sobre las 2.000 personas que se habían congregado allí. Sin embargo, minutos después de que el catastrófico terremoto sacudió el valle de Katmandú, una avalancha masiva de hielo y escombros descendió por el monte Pumori, sepultando el campamento base bajo rocas y nieve. Al menos 20 personas murieron y cientos resultaron heridas debido a la caída de escombros. Las imágenes del evento ilustran la furia e intensidad del descenso de la avalancha por la montaña y lo afortunado que fue el camarógrafo al sobrevivir. El huracán Katrina tocó tierra en la costa de Luisiana el 29 de agosto de 2005. Más de 1.800 personas murieron y casi 1 millón fueron desplazadas. Además del número de muertos, Katrina dejó a muchas personas sin hogar, ya que la tormenta destruyó o dañó más de 800.000 viviendas. Katrina fue el huracán más costoso en la historia de Estados Unidos, con daños proyectados que superan los 81.000 millones y gastos que exceden los 160.000 millones de dólares. Eso es en dólares estadounidenses de 2005. La comunidad afroamericana en Nueva Orleans ha estado recuperándose lentamente desde la catástrofe. ¿Pero qué ha aprendido Estados Unidos después del huracán Katrina? Desafortunadamente no mucho. Según un estudio pionero realizado por la Universidad Atlántica de Florida, solo se han logrado avances modestos en la planificación de evacuaciones en las 50 principales ciudades de Estados Unidos. La falta de preparación persiste, especialmente cuando se trata de evacuar a quienes no tienen automóvil y a otros grupos vulnerables. Si alguna vez te ha sorprendido una tormenta de granizo, sabrás que no es cosa de risa. El granizo ha demostrado ser mortal tanto para personas como para animales a lo largo de los siglos, con más de 240 personas fallecidas en el peor evento de granizo registrado en nuestra historia en Moradabad, India, en 1888. La provincia de Guizhou en China está muy familiarizada con tormentas destructivas y lluvias torrenciales.
Esta devastación continua ha dejado a la región en una situación tan crítica que existen preocupaciones reales de que China pueda tener que rescatarla, ya que ya es una de las regiones más empobrecidas y endeudadas del país. Las grabaciones documentadas de abril de 2023 muestran enormes trozos de granizo destruyendo automóviles, casas, cultivos y vida silvestre. En algunas zonas se registraron granizos del tamaño de toronjas. Whakaari, comúnmente conocida como Isla Blanca, es un islote de propiedad privada frente a la costa noreste de Nueva Zelanda. A pesar de ser el volcán más activo de Nueva Zelanda, había sido uno de los favoritos de los turistas durante muchos años, antes de la erupción de diciembre de 2019. En las semanas previas al incidente, la actividad sísmica se disparó. Sin embargo, a pesar de la falta de advertencias oficiales, 2 grupos turísticos independientes visitaron la isla en barco esa tarde. Whakaari explotó justo cuando el primer grupo terminó su recorrido y su barco salía de la isla, lanzando una gigantesca columna de rocas, vapor y gas ardiente a 12.000 pies de altura. Las imágenes de Alessandro Kaufman muestran que el barco turístico en el que está regresa a la isla poco después de la erupción para ayudar a los sobrevivientes. Los esfuerzos oficiales de rescate se retrasaron debido al riesgo de más erupciones. Aún así, 3 valientes pilotos de helicóptero iniciaron labores de rescate solo para ser acusados por WorkSafe, el Departamento de Salud y Seguridad de Nueva Zelanda. Desafortunadamente, 47 personas quedaron atrapadas en la pequeña isla cuando el gas sobrecalentado los envolvió y 22 murieron. ¿Qué es lo último que esperarías encontrar escondido detrás de una cascada? Probablemente un incendio voraz. Pero eso es exactamente lo que hay en el Parque Chestnut Ridge, a unas 6 horas al oeste de la ciudad de Nueva York. Entonces, ¿cómo exactamente mantiene su llama? Se alimenta de un suministro constante de gas. Un poco más de 1 kilo de metano se filtra de las rocas cada día. La llama eterna se formó hace unos 350 millones de años, y a pesar del nombre, esta llama en realidad no permanece encendida todo el tiempo. Si cae demasiada agua sobre ella o ráfagas de viento fuertes logran entrar, la llama puede apagarse. Pero los habitantes locales la vuelven a encender rápidamente, en parte porque tiene un significado importante en la cultura de los nativos americanos. Y es probable que así haya comenzado el primer fuego aquí. Sin embargo, eso no significa que no quede ningún misterio detrás de este fuego. Al principio, los científicos pensaron que el gas provenía de rocas de esquisto muy calientes, muy por debajo de la superficie. Sin embargo, después de una investigación, se dieron cuenta de que las temperaturas no eran lo suficientemente altas. Mezcla agua con agua. ¿Y qué obtienes? Bueno, te podría sorprender, pero depende del tipo de agua. A unos 10 kilómetros fuera de Manaos, la ciudad más grande de la selva amazónica, hay un encuentro extraño entre 2 ríos, el río Negro y el río Amazonas. Miles de turistas acuden a la zona para ver justamente este punto. ¿Por qué? Porque una vez que los 2 ríos se encuentran, sus aguas se niegan a mezclarse, corriendo en paralelo durante casi 4 millas a pesar de que no hay ninguna barrera. El efecto es causado por las diferentes características de las 2 corrientes. Por un lado, el oscuro río Negro está a unos 82 grados Fahrenheit y viaja a aproximadamente 1.2 millas por hora. Por otro lado, el Amazonas es mucho más claro, viaja a más de 3 veces la velocidad del río Negro y es aproximadamente 10 grados más frío. Estas diferencias, combinadas con la distinta acidez y características moleculares, hacen que cuando se encuentran, se nieguen a mezclarse. ¿Alguna vez has deseado tener una vista diferente desde tu ventana? Bueno, si vivieras en una pequeña isla en Argentina, entonces no tendrías que mudarte. Conocida como el Ojo, este pequeño islote se mueve constantemente sobre el agua que tiene debajo. Al igual que un ojo humano, es casi perfectamente circular y está ubicado dentro de un círculo más grande recortado en la Tierra. Aún más extraño es cómo se mueve constantemente. El mecanismo físico se ha relacionado con fuertes corrientes de agua que se mueven por debajo, aunque los teóricos de lo paranormal tienen una explicación más divertida. Fue hecha por extraterrestres. Algunos lugares en la Tierra no necesitan luz solar, y las cuevas de gusanos luminosos de Waitomo son sin duda uno de ellos. Ubicada en la parte norte de Nueva Zelanda, la cueva está iluminada por miles de insectos llamados Arachnocampa luminosa, nativos del país. Estos pequeños insectos prosperan en la oscuridad usando su bioluminiscencia para atraer a presas desprevenidas hacia ellos. Desde abajo, los visitantes disfrutan de un espectáculo de luces gracias a los miles de gusanos luminosos pegados al techo de la cueva. 500,000 de personas visitan el lugar cada año. Cuando una ola de varios metros de altura llega a la orilla, normalmente no te detienes a fotografiarla. Sin embargo, hay mucho tiempo para retroceder y grabar la destrucción en cámara lenta cuando la ola es una pared de hielo que avanza lentamente. En 2013, los fuertes vientos llevaron masas de hielo hasta la orilla del lago Dolphin en Manitoba, Canadá. Una vez en tierra, el tsunami de hielo, como lo llamaron los testigos, creció hasta unos 9 metros de altura en algunos lugares a medida que más hielo era empujado detrás de él.
Destruyó 6 casas y dañó otras 14 en Okra River, una aldea a orillas del lago que apenas se había recuperado de las devastadoras inundaciones de 2011. Estas imágenes fueron grabadas en una mina ilegal de jade en el estado de Kachin, en el norte de Myanmar. El opresivo Tatmadaw, el ejército birmano, ha sido durante mucho tiempo una fuente de resistencia en el estado de Kachin. Como resultado, la región está libre de la supervisión centralizada birmana en muchos aspectos, lo que significa que la fabricación de drogas, el contrabando y la minería ilegal son demasiado comunes. Una de esas minas subterráneas estaba sufriendo lluvias inusualmente intensas cuando un minero decidió sacar su teléfono y empezar a grabar. El deslizamiento de tierra que grabó en cámara envió una avalancha de lodo y rocas que bajó por el valle como un tsunami, matando a más de 162 personas. El fondo cósmico de microondas, o CMB, se explica mejor como la radiación que quedó del Big Bang. Se extiende por todo el universo. Sin embargo, hay algunas pequeñas excepciones. Estas sirven como migajas cósmicas que nos llevan de regreso al inicio del cosmos. Sin embargo, una región conocida como el punto frío no sigue las reglas. Su enorme tamaño y su temperatura algo más baja son suficientes para que los cosmólogos se pregunten por qué. La teoría más común sugería que el fondo cósmico de microondas atravesó el equivalente a un vasto desierto cósmico conocido como un supervacío. Debido a su expansión a lo largo del tiempo, estas zonas áridas pueden quitarle energía a la luz que las atraviesa. Actúa como una especie de caseta de peaje cósmica, obligando a la luz a enfriarse y a desplazarse hacia el rojo más de lo normal. Sin embargo, un estudio reciente ha complicado las cosas. Según los hallazgos, los supervacíos conocidos, incluso si no se ven, no pueden explicar la caída de temperatura ni la magnitud descomunal del punto frío. ¿Alguna vez descubriremos de dónde provienen estos puntos fríos? Bueno, nadie lo sabe. Puedes revisar tu reloj y observar el paso del tiempo, así que debe ser real, ¿no? ¿Pero es algo que nosotros creamos? ¿O es un aspecto fundamental del universo, como la masa, la materia y la energía? Los científicos están divididos en dos bandos. Aquellos que creen que existe pero no saben cómo, y aquellos que creen que no existe en absoluto. Y debo enfatizar que la mayoría pertenece al primer grupo. Los científicos a menudo consideran el tiempo como la cuarta dimensión. A cualquier cosa se le pueden asignar 4 números dependiendo de su posición: X, Y, Z y el tiempo. Sin embargo, la relatividad general afirma que el tiempo tiene valores diferentes para distintos observadores porque la gravedad distorsiona y dilata el tiempo de manera diferente según el lugar. Entonces, si cada observador de un punto en el tiempo tiene una definición distinta del tiempo, ¿ese punto en el tiempo realmente tiene una definición? Algunos físicos creen que la respuesta es no. Que simplemente imponemos secuencias a los acontecimientos para entenderlos mejor porque nuestra percepción es imperfecta. Está muerto. La paradoja de Fermi, nombrada así por el gran científico Enrico Fermi, se centra en una pregunta cósmica muy importante. Sabemos que hay miles de millones de galaxias en el universo, ¿verdad? Y cada una tiene miles de millones de estrellas, algunas de las cuales están orbitadas por planetas. Así que, matemáticamente, está justificado asumir que existen otras formas de vida inteligente. Sin embargo, a pesar de todos nuestros esfuerzos, no hemos encontrado ninguna prueba real de la existencia de civilizaciones alienígenas. Y eso nos lleva a la misma pregunta que se hizo Fermi. ¿Dónde están todos los extraterrestres? Una teoría es que los costos de los viajes interestelares son muy altos, incluso para civilizaciones avanzadas. Otra teoría sostiene que el universo está lleno de civilizaciones y que simplemente nosotros estamos en el equivalente cósmico de un páramo. Una de las creencias más extravagantes es que somos parte de un zoológico cósmico en el que otras especies avanzadas nos vigilan pero no interactúan con nosotros, manteniéndonos intencionalmente en la ignorancia. Lo cual es un poco inquietante. Esa no me gusta. Espero que sea la primera. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que estamos solos? Cuéntanoslo en los comentarios. Aunque ciertamente estamos más cerca de responder algunos de los grandes misterios perdurables del mundo que hace, ya sabes, un siglo, todavía necesitamos estar más cerca. Todavía hay muchas cosas que necesitamos entender sobre lo que hay allá afuera, y esto se agrava por el hecho de que cada nueva tecnología que debería acercarnos a las respuestas termina generando aún más preguntas. Toma por ejemplo las 2 sondas Voyager, la tecnología que enviamos al espacio interestelar. Uno de sus objetivos principales era aprender qué sucede fuera de la heliosfera, el alcance del campo magnético del Sol que nos protege de casi todo tipo de radiación. Sin embargo, lo que descubrimos allí contradice por completo nuestros cálculos. Para empezar, el campo magnético más allá de la heliosfera es de 2 a 3 veces más fuerte de lo que se había proyectado.
Eso significa que las partículas interestelares ejercen 10 veces la presión electromagnética que se había anticipado, lo cual es desconcertante para los científicos que dependen de esos cálculos para comprender mejor el universo. También descubrieron varias fugas en la región entre la heliosfera y el espacio interestelar. Hace 10 años, un asteroide de 60 pies de ancho explotó sobre la ciudad rusa de Chelyabinsk. Nadie lo vio venir. El asteroide entró en la atmósfera de la Tierra el 15 de febrero de 2013 y cámaras de seguridad, cámaras de tablero de autos y teléfonos inteligentes de testigos grabaron la bola de fuego resultante. Después de la explosión, siguió una onda expansiva rugiente y un estampido sónico que dañaron edificios, activaron alarmas de autos y dejaron a más de 1.600 personas heridas. La catástrofe sirvió como una impactante llamada de atención sobre la importancia de la defensa planetaria. Afortunadamente, con los años hemos mejorado en la detección de asteroides pequeños. La NASA incluso ha experimentado con formas de desviar asteroides que se acercan, como la reciente misión DART, que impactó contra un pequeño asteroide. DART logró mover el asteroide objetivo, demostrando una solución interesante para la defensa de la Tierra. ¿Has visto la película La momia? La naturaleza puede ser mucho más impresionante que la imaginación de un artista de CGI. Mientras investigábamos la lista de hoy, descubrimos imágenes increíbles de una gran tormenta de arena que azotó la región noroeste de China en 2022. Según AccuWeather, la violenta tormenta de polvo surgió en áreas de la provincia noroccidental china de Qinghai. En el video, la tormenta de arena barre el terreno desértico, poniendo en peligro a los automovilistas atrapados en su camino. La tormenta de arena duró varias horas. Detuvo todo el transporte, obligando tanto a residentes como a visitantes a buscar refugio en edificios hasta que pasara la tormenta. Las imágenes del último segmento de hoy capturaron algunas de las escenas de tornados más aterradoras que hemos visto. Clem Schultz, de 84 años, lo grabó desde la ventana de su dormitorio después de notar que un tornado se estaba formando detrás de su casa en Illinois. Viviendo en una zona propensa a tornados, pensó en sus alternativas, pero se sentía seguro de que el tornado pasaría al oeste de su casa, dejando a él y a su esposa ilesos. Clem subió al piso de arriba para buscar una linterna, suponiendo que la electricidad se iría en cualquier momento, cuando notó que el tornado estaba aumentando de velocidad y haciéndose más grande. Decidió empezar a grabar, y aunque entendía que el tornado no los pasaría de largo, no dijo absolutamente nada cuando los golpeó con un fuerte estruendo. Clem milagrosamente sobrevivió a este aterrador encuentro. Su esposa, por otro lado, fue una de las 2 personas que murieron. Muchas más personas resultaron heridas y 24 casas fueron totalmente destruidas. Si lo piensas, el Sol tenía que ser lo más misterioso del mundo para nuestros antiguos antepasados. Por supuesto, nuestro conocimiento del Sol ha avanzado significativamente desde entonces. Gracias a la ciencia contemporánea sabemos que el calor del Sol se genera por complejas reacciones de fusión nuclear en su núcleo y no por fuego. Dicho eso, el Sol sigue teniendo muchos misterios que quizá solo podamos comprender parcialmente, ya que es imposible volar rápidamente hasta allá y tomar algunas mediciones. Eso no significa que no podamos acercarnos más y obtener mejores observaciones, y eso es exactamente lo que hizo el equipo de Parker Solar Probe. La sonda llegó más cerca del Sol que nunca antes. Sin embargo, en lugar de responder preguntas, generó nuevas. Por ejemplo, la sonda descubrió que la superficie del Sol es bombardeada frecuentemente por intensas ondas magnéticas que invierten brevemente el campo magnético local. Más importante aún, los científicos descubrieron que las ondas y los vientos solares del Sol viajan al menos 20 veces más rápido que cualquier modelo previo del Sol. Si pudiéramos explicar esa disparidad y averiguar qué está pasando, estaríamos en una posición mucho mejor para protegernos contra la radiación solar dañina que algún día podría destruir toda la electricidad en la Tierra. ¿Como mi reloj que se detuvo? Dios mío, ya empezó. Si no lo has hecho, te recomiendo muchísimo que leas sobre cómo nos dimos cuenta por primera vez de que el universo se está expandiendo. Aunque hablar de este descubrimiento sería demasiado extenso para esta lista, demostró por primera vez en la historia humana que todo, en todas partes, siempre está en movimiento. Y es bastante poético. Aún así, planteó muchos más problemas, como la velocidad de su propagación, si continuaría de forma permanente y qué significaba para nosotros. Según nuevos estudios, no solo estamos lejos de encontrar las respuestas, sino que también estamos encontrando cosas que nos desvían completamente del camino. Si estos hallazgos recientes son precisos, y no hay razón para dudar de ellos, después de todo, son científicos, los cálculos de la tasa de expansión del universo siguen arrojando resultados diferentes dependiendo de cómo los midamos. Calcularlo a partir del fondo cósmico de microondas arroja un valor completamente distinto al que se obtiene al investigar el resplandor residual del Big Bang.
Esto contradice la regla fundamental de las matemáticas y del universo, que establece que la respuesta correcta a un problema es la misma sin importar el método que se utilice para obtenerla. 2 más 2 siempre será igual a 4. En el siglo XX surgieron dos grandes teorías que explicaron mucho sobre la física. La primera fue la mecánica cuántica, que describía cómo se comportaban e interactuaban las pequeñas partículas subatómicas entre sí. La otra gran teoría fue la relatividad general de Einstein, que explicó la gravedad. En términos generales, la gravedad ocurre cuando la masa curva el espacio y el tiempo, obligando a las partículas a seguir trayectorias curvas debido a que el espacio-tiempo está doblado. Bueno, solo hay un problema. Ninguna de las dos teorías es compatible con la otra. No podemos explicar la gravedad usando la mecánica cuántica, y la relatividad general no toma en cuenta las implicaciones de la mecánica cuántica. Pero hasta donde se sabe, las dos teorías son correctas. Desde que se dieron cuenta de esto, los físicos han trabajado en una solución para reconciliar las dos teorías. Esto se llama la gran teoría unificada, o GOOT, o simplemente la teoría del todo. Al alejarse, los físicos esperan ver la mecánica cuántica y la relatividad general como partes distintas dentro de un marco más grande. Por ahora, la búsqueda de una teoría fundamental que pueda explicarlo todo continúa. Tal vez nunca la encontremos. Pero la física nos ha enseñado que el universo es realmente asombroso y que siempre hay cosas nuevas que podemos descubrir. La esencia del problema del ajuste fino es entender que incluso pequeños cambios en las reglas y constantes fundamentales del mundo pueden resultar en un universo en el que la vida como la conocemos no podría sobrevivir. Considera cambiar la gravedad o nuestra fuerza nuclear fuerte solo un poco. Esto significaría que no habría estrellas, planetas, química ni con el tiempo vida. Algunas de estas constantes, como la constante cosmológica que influye en el ritmo de expansión del cosmos, parecen curiosamente ajustadas a una precisión casi antinatural. ¿Esto implica que el mundo fue creado pensando en la vida? Según los científicos, no necesariamente. Algunos sugieren la teoría del multiverso como una explicación, en la que nuestro universo es solo uno de un número infinito, cada uno con su propio conjunto de leyes y constantes. Y simplemente vivimos en uno donde estas condiciones son favorables para la vida. Esencialmente, pone en duda nuestro conocimiento del universo, su génesis y nuestro lugar en él, generando nuevas teorías e impulsando la investigación científica. Desde el principio de los tiempos, el nacimiento de nuestro universo y el origen de la vida han sido objeto de un enorme debate y estudio. Algunos científicos creen firmemente en la teoría del Big Bang que la mayoría de nosotros tuvimos que aprender en la escuela. Se ha realizado mucha investigación sobre la abiogénesis, que se refiere a la capacidad de la vida de surgir a partir de materiales inorgánicos, o la única manera en que la vida puede comenzar sin ser precedida por otra vida. Los físicos están invirtiendo mucha energía y enfoque en entender el bosón de Higgs, lo cual nos está acercando a establecer la teoría del Big Bang y otras teorías sobre el origen del universo. Sin embargo, el bosón de Higgs no puede considerarse como la última palabra en la investigación. De hecho, aunque está abriendo nuevas vías en el estudio de la física, aún no ha confirmado el Big Bang. Muchos defensores de la creación inteligente argumentan además que probar la teoría del Big Bang no descarta la posibilidad de un creador. Un dios pudo haber creado y puesto en movimiento el universo usando procesos científicamente observables. Quienes defienden esta idea invocan el famoso argumento de Tomás de Aquino sobre el motor inmóvil, que afirma que los eventos que formaron el cosmos debieron tener una causa inicial. Lo que podemos confirmar en lista 25 es que el universo es vasto y misterioso, y los orígenes de la vida quizá nunca se comprendan por completo. Entonces, ¿qué otros fenómenos asombrosos existen allá afuera? Cuéntanos en los comentarios de abajo, y si te gustó este video, te encantará el otro video que hice sobre los 25 experimentos científicos más extraños que realmente sucedieron. Además, no olvides darle like, compartir, comentar, suscribirte, activar la campanita de notificaciones y revisar nuestras redes sociales. Los enlaces están en la descripción de abajo. Muchas gracias a todos, los quiero mucho y nos vemos la próxima vez.